Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con la segunda clase del Seminario 2 de la CAM, que se llegó a titular, como está en el pizarrón, Saber, Verdad y Opinión. Ya en la clase 1 hay un comentario de Lacan sobre lo que va a ser el núcleo del desarrollo de esta clase. Lo dije cuando comentábamos la clase 1. Por eso que vamos a orientar la lectura, ¿no? En la lectura de la clase 2, Saber, Verdad y Opinión. Y vamos a leer un par de párrafos de la clase 1 que se van a aclarar con el desarrollo que vamos a hacer hoy. En esta clase, y para esta clase, en los dos sentidos, ¿no? En esta clase y para esta clase, Lacan se apoya en un diálogo de Platón, uno de los diálogos donde Platón ¿no? retoma, digamos así, la enseñanza de Sócrates, ¿no? Sócrates no escribió nada, todo fue oral lo de Sócrates, y el que se encargó de registrar en ciertos escritos, se llamaron diálogos, los aportes socráticos, fue Platón. En esta oportunidad, decíamos, Lacan se apoya para esta clase y desarrolla su interpretación de un diálogo que se llama el Menón. Como dijimos la clase, llamémosle, la clase pasada, Lacan había asistido junto con algunos de los participantes de su seminario a una conferencia de Alexandre Coiré, donde Coiré daba su interpretación de el diálogo platónico, y ustedes tienen para leer como bibliografía en la unidad 1 un capítulo de un libro de Coiré donde Coiré hace su interpretación de una serie de diálogos. Entonces hay un capítulo sobre el Menón, ¿no? Por supuesto que sería interesante también si ustedes se consiguen una versión del Menón, que hay un montón seguramente por ahí dando vueltas, y leen el Menón, ¿no? De todas maneras, vamos a ver que lo que nos interesa es, en términos generales, la presentación de Coiré, pero más específicamente la interpretación, la lectura de Lacan de este diálogo socrático. En verdad, es muy común, y Lacan ha recurrido mucho a esta, no sé si llamarlo metodología, ha usado mucho este recurso, lo vamos a llamar un recurso, ha usado mucho este recurso en toda su enseñanza de introducir conceptos y textos antiguos, ¿no? Hay una referencia permanente de Lacan a los sofistas, de Lacan a los diálogos platónicos. Lacan es muy recurrente, ¿no? Es decir que para interpretar eso en términos generales podríamos decir, Lacan considera que digamos, el concepto, el punto de vista, la forma de interpretar las cosas en la modernidad, ¿no? No deja ver, no permite vislumbrar algunas articulaciones que sí se van a encontrar en conceptos y en discursos premodernos, específicamente antiguos, en este caso griegos. Es decir, que Lacan va a ir a buscar en el diálogo, va a introducir el diálogo de Menón, porque ahí hay una serie de diferencias y de adquisiciones que son antiguas, pero que sirven actualmente en la modernidad al psicoanálisis, ¿no? Específicamente, si Lacan va a buscar todos estos conceptos antiguos, articulaciones antiguas, es porque ayudan a situar el psicoanálisis, ¿no? Esto es bastante interesante. Y Lacan, ustedes no sé cuánto conocen de la enseñanza de Lacan, pero es un recurso que Lacan utiliza varias veces. En este caso va a ir al Menón para justamente discernir, ¿no? Saber, verdad y opinión, ¿no?
De por sí, lo que podemos decir, se va a tratar del tema del saber y la verdad, como diferentes en el psicoanálisis, ¿no? Vamos a ver en qué consiste la diferencia entre saber y verdad. Y se agrega aquí una tercera instancia que está en el título, aparece como opinión, pero que en el diálogo, ¿no es cierto?, aparece como ortodoxa. La ortodoxa, término griego, se traduce como opinión verdadera, ¿no? Doxa es opinión, ¿no? Y el prefijo orto, como ortodoncia, ortografía, etcétera, tiene que ver con lo correcto, con lo recto, ¿no? En este sentido se tradujo clásicamente como opinión verdadera. Es decir, que aquí, por la diferencia que vamos a hacer y que se establece a partir de todo este material y que Lacan articula, por la diferencia entre saber y verdad, va a ser necesario que aparezca una tercera instancia que llamamos opinión verdadera, que como ustedes saben es por un lado opinión y por otro lado lleva esta característica de ser verdadera, ¿no? Fíjense, podríamos decir en términos generales, la opinión está bastante devaluada, desvalorizada, ¿no? Es tu opinión, ¿no? Algo así como, a veces se cortan así las discusiones, ¿no? Bueno, es tu opinión, ¿no? Y aquí, no, aquí la opinión va a tener un lugar privilegiado, va a tener un lugar destacado, porque se le va a agregar la cualidad de opinión verdadera. Quiere decir, no cualquier opinión va a ser una opinión verdadera, para empezar, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y después vamos a ver ahora en el desarrollo por qué se considera una opinión. Ustedes, cuando abren el Menón, van a encontrar que, bueno, se llama Menón porque Sócrates discute con Menón, justamente, uno de los personajes centrales, digamos, del diálogo es Menón. Después aparece Anito en la mitad, pero aparece y desaparece, no sé si tiene mucha importancia la participación de Anito, pero siempre es, ¿no? Y les comento en general para que nos orientemos y para que nos familiaricemos con esto, ¿no? Entonces, Menón aparece preguntándole a Sócrates por la virtud, ¿no? Y fundamentalmente su pregunta inicial es si la virtud es enseñable o no es enseñable. Arregló seguido Sócrates en el diálogo, ¿no? Lo que primero que dice es que cómo van a discutir si una cosa es enseñable o no es enseñable, si no hay ninguna definición clara sobre la virtud, y ahí empiezan a ver si Menón puede aportar una definición clara de la virtud. Todas las definiciones que aporta Menón son discutidas por Sócrates y ninguna se sostiene. Y luego, justamente enganchado con esta idea de poder definir la virtud, como Menón le dice a Sócrates, bueno, pero si no podemos saber qué es la virtud, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido buscarle una definición, un sentido, porque está lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Cómo vamos a buscar la definición de algo que no sabemos lo que es, ¿no? A lo que Sócrates le responde, digamos así, demostrándole con un esclavo de Menón, con uno de sus servidores, demostrándole que, que siempre, digamos, que no aprendemos nada, sino que solamente lo que aprendemos lo vamos a recordar. Es decir, que nosotros, que nuestra alma, podríamos decir, sabe todo lo que se puede saber, y que lo que ocurre es que nosotros nos olvidamos de esas cosas y aprender es recordar, ¿no? Esa es la teoría de la reminiscencia que está en el centro del diálogo y que Lacan le demuestra a Anito en los hechos con uno de los esclavos, con uno de los esclavos de Menón. Y después de haber demostrado con la teoría de la reminiscencia que no hay nada que se aprenda, sino que se lo recuerda, después de eso Sócrates acepta discutir sobre si la virtud, aún no sabiendo qué es la virtud, acepta discutir con Menón si la virtud se enseña o no se enseña, y sobre
varios puntos de todo este desarrollo, Lacan va a ir haciendo interpretaciones y observaciones. Y eso es fundamentalmente en lo que consiste esta clase, en donde estas interpretaciones y estas observaciones van a tener siempre que ver con cómo Lacan va a aprovecharse de esto que está presentado en este texto para discernir, para aclarar, para hacer lugar a algunas cuestiones que son propias y específicas del psicoanálisis. Podemos decir inicialmente que Lacan dice que hay enigma en la ortodoxa, ¿no? La ortodoxa es la opinión verdadera, que hay un enigma. Hay otra observación que hacer para cuando ustedes lean esta clase, es que en los primeros seminarios de Lacan daba mucha participación a la audiencia. Y esto es así porque la intención inicial de Lacan fue justamente titular los seminarios, ¿no? Y se supone que en los seminarios, ¿no?, la cuestión no son clases, no son discursos magistrales y cerrados, sino que hay un intercambio con el público. Los primeros seminarios esto existe, y en esta clase esto también existe, y eso a veces, ¿no?, hace difícil, ya de por sí Lacan introduce algunos conceptos que no son del todo transparentes, y de pronto entonces con el diálogo de los interlocutores, donde de alguna manera, podríamos decir así, desvían a Lacan de a dónde se dirige, y Lacan va discutiendo cada uno de estos puntos, se puede hacer más oscuro para nosotros los lectores. Entonces ahí es importante que podamos tratar de ver bien, ¿no es cierto?, lo que queda dicho en lo que Lacan está tratando de presentar, ¿no es cierto?, en esta interpretación esta lectura del Menón. Todo esto se basa inclusive, porque se lo discute en la clase, sobre lo que ya dijo Coiré sobre el Menón, donde compara el método mayéutico, que es el de la reminiscencia, compara el método mayéutico socrático con el psicoanálisis, compara en este caso ¿no?, quién es el analista, quién es el analizante, ¿no? Después vamos a ver la situación, si el esclavo o Sócrates, ¿no?, si el esclavo o el amo, podríamos decir, ¿no?, quién es quién, ¿no es cierto?, comparando algo bastante difícil de comparar y muy alejado en el tiempo entre la relación analítica y esta relación que tiene otra lógica y otro lugar en la historia y otro punto de partida. Entonces, ¿la idea cuál es? Lacan va a ir sacando cosas, va a ir diciendo, ¿no?, recordándonos de qué consiste el diálogo, y va a ir haciendo sus pequeñas interpretaciones. Va a decir esto sí, esto no, por acá sí, por acá no. Ahora, evidentemente, el centro pasa por el concepto de ortodoxa, opinión verdadera. Vamos a ver cómo se articula esto. Cuando llegan a ese punto en donde, ¿no es cierto?, Sócrates le quiere demostrar a Menón que no se aprende nada nuevo, ¿no?, que lo único que se hace es recordarlo, se lo recuerda porque ya se lo sabe, ya se lo conoce. La idea es que Lacan le propone a Menón demostrarle que puede hacer salir la verdad por la boca del esclavo, ¿no?, por la boca de cualquiera, ¿no? Si se dice el esclavo, se dice cualquiera. Fíjese que ni siquiera tiene nombre el esclavo, ¿no? Aparece en diálogo como un servidor, como el esclavo, ¿no?, el que tiene nombre Menón, que es el amo, y Sócrates. Esta verdad, este conocimiento, ¿no es cierto?, esto es algo que el alma recibió, ¿no?, según experiencias de vidas anteriores. Entonces, eso es lo que en lo que consiste la reminiscencia, ¿no? Se trata de despertar en el sujeto, y eso es lo que hace, ¿no?, despertar este conocimiento, ¿no? Y eso es lo que hace que se pase de la ignorancia al conocimiento, es decir, no se puede saber sino lo que ya se conoce. Esa es la idea de Sócrates. Ahora, lo que aclara Lacan es que, si bien esto parece estar en el centro de la discusión, ¿no es cierto?, de la teoría de la reminiscencia, dice Lacan, esta no es la meta del Menón, ¿no? O sea, Sócrates
no hace de este tema el centro de la cuestión, o Lacan por lo menos pretende que ahí hay algo que no pasa exactamente por la reminiscencia. Nosotros no estamos de acuerdo con la reminiscencia, no tenemos por qué acordar con esto, ¿no? Pero es una pieza, ¿no? En esta discusión del Menón es una pieza importante. Lacan dice que la meta es otra. ¿Cuál es la meta? Dice Lacan. Dice que la episteme es lo que se conoce como aquello que permite discernir qué es ciencia, qué no es ciencia, por eso no, de ahí viene el nombre epistemología, ¿no? La disciplina, ¿no? La lógica de la episteme. Es decir, la episteme, ¿no es cierto?, se define como un saber ligado por una coherencia formal, ¿no? Entonces es importante esta definición, ¿no? Un saber ligado por una coherencia formal. Es lo que pasa en la ciencia, ¿no? Podríamos decir así, sea la rama de la ciencia que sea, ¿no? Es lo que pasa fundamentalmente, sabemos mucho de esto en la universidad. En la universidad solamente nosotros enseñamos eso, un saber ligado por una coherencia formal, desde las matemáticas, que es un saber ligado por una coherencia formal, hasta una argumentación que lleva una estructura, que lleva una lógica, ¿no es cierto?, que se constituye en un saber que, por supuesto, ¿cierto?, es lo que se puede transmitir, lo que se puede enseñar y lo que al mismo tiempo se puede evaluar, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos exámenes, ¿no? Los exámenes los tomamos en base a ¿qué? Al saber, ¿no? Al saber ligado por una coherencia formal, poder dar cuenta de eso tiene que hacer el estudiante, ¿no? Bueno, esa es la definición, en este caso, de episteme. Ahora bien, la episteme, entonces, definida de esta manera, dice Lacan, que esa es la meta del Menón, del diálogo. La episteme no abarca todo el campo de la experiencia humana, ¿no? Y ahí va a aparecer el tema de la discusión del diálogo, que es el tema de la virtud, ¿no? La virtud, la arete en griego, ¿no? Es la excelencia del humano, es el bien, es la realización del bien, ¿no?, en el hombre, ¿no? Bueno, la idea es que la epistémesis, el saber ligado por una coherencia formal, no abarca todo el campo de la experiencia humana, ¿no? Que no hay episteme de la perfección, ¿no? La perfección, del arete, ¿no? Del arete de la experiencia humana. Bueno, esta es un poco la idea. Todo el tiempo Sócrates está demostrando que Menón no sabe lo que dice, ¿no es cierto? Menón, los argumentos de Menón hacen agua por todos lados, Sócrates se encarga de que hagan agua por todos lados, ¿no? Es un alumno, es un alumno de los sofistas, Menón, ¿no? Y no comprende, y es importante eso que está por ahí en algún lugar, es que los sofistas, ¿no es cierto?, son aquellos que enseñan el uso del discurso. En un momento dado se discute, bueno, digamos, ¿quién puede enseñar la virtud?, ¿no es cierto? Así como el que enseña a arreglar zapatos es el zapatero, ¿no? Cada oficio enseña, ¿no? Y bueno, ¿quién enseña la virtud? Y si a alguien se le ocurriera decir que los sofistas, ¿no es cierto?, los sofistas se concluye no saben nada de la virtud, ¿no es cierto?, ignoran todo sobre la virtud, lo único que sí, en lo que sí se entrenan en el uso del discurso, ¿no?, en la argumentación, ¿no? Ustedes saben que los sofistas tienen, especialmente para la filosofía platónica, ¿no es cierto? Bueno, los sofistas tienen mala fama porque los sofistas eran capaces de demostrar una cosa o demostrar exactamente lo contrario, ¿no? O sea que es solo el uso del discurso. Que no es una doctrina que lo explica todo, ¿no? Que no puede el sofista decir nada serio sobre la virtud, ¿no? Esa sería la cuestión más importante. Entonces, ¿cuál es la posición de Sócrates? Que no hay episteme de la virtud. Es decir, ¿no?, de lo que hace la virtud que se discute acá, que a veces para nosotros es difícil de entender de qué se trata cuando se trata de virtud, lo que aparece en escena como ejemplo de virtud es la virtud política, ¿no? Es decir, aquellos que eran buenos políticos, ¿no? Nosotros sabemos hoy que, bueno, eso sigue siendo en la antigüedad como hoy. Hay mucha queja con los políticos, ¿no? La política no es una ciencia, ¿no?, aunque haya una facultad de ciencias políticas, ¿no? Y no se puede enseñar a ser un buen político, y en general
los políticos dejan a todo el mundo bastante disconformes, pero hay excepciones, hay políticos, ¿no? Relevantes, brillantes, ¿no? A esos, respecto de esos decimos que practican la virtud política, ¿no? Tienen la buena interpretación, no hay ningún cálculo exacto para saber, ¿no es cierto?, cuándo tiene que partir la flota, en el caso de los griegos, para atacar, o cuándo hay que reservar granos porque, ¿no? Porque vamos a carecer de alimentos en el futuro, ¿no? Todas esas interpretaciones y decisiones pasaban por los políticos, y los buenos políticos, aquellos que hacían las mejores interpretaciones, eran los que disponían de esta virtud política, podemos decir así. Entonces lo que es importante es esto, ¿no? El saber, la episteme es el saber ligado por una coherencia formal, no abarca todo el campo de la experiencia humana, hay algo que queda afuera, es la virtud. La virtud no es enseñable porque solo es enseñable aquello que podemos situar como episteme, ¿no? Como un saber ligado por una coherencia formal, ¿no es cierto? Pero como la virtud cae afuera de la episteme, entonces la virtud no es enseñable. Temístocles, Pericles son los que aparecen como aquellos poseedores de la virtud política, ¿no? Que justamente actúan entonces, ¿no? Si no hay episteme de la virtud, ¿no es cierto?, actúan, ¿no?, en función de una ortodoxa, es decir, de lo que podemos llamar una opinión verdadera, ¿no? No es cualquier opinión, ¿no? Es una opinión que lleva esta característica de tener que ver con la verdad. Y lo verdadero que hay en la ortodoxa, ¿no?, no es aprehensible por un saber ligado, como decíamos antes, queda afuera. En este sentido podríamos decir que la episteme de la que habla Sócrates, si se quiere, ¿no?, que está en el diálogo, está tratada en el diálogo, la episteme, ¿no es cierto?, no es muy diferente de la episteme moderna, de la de la ciencia, ¿no? Se exige cierta coherencia del discurso, esa es la característica principal, ¿no es cierto?, de la episteme. La diferencia con la ciencia actual es que nuestra episteme requiere también de la ciencia experimental, cosa que no ocurría en la época de Sócrates, ¿no? Y Lacan se pregunta por qué es esta coherencia, ¿no? Si es un saber ligado por una coherencia formal, ¿no es cierto?, ¿qué ligazón es esta?, ¿no es cierto? Pero esas son preguntas que se van a contestar más adelante en el desarrollo del seminario, ¿no es cierto? Probablemente tenga que ver con lo ligado y lo no ligado de más allá del principio del placer, que no vamos a entrar en eso ahora, ¿no? Pero dice Lacan que Sócrates va a dar en el Menón el ejemplo de la forma en la que se constituye el discurso de la ciencia, ¿no? En este sentido decimos que es la episteme y la idea que tiene Sócrates de la episteme, pero tampoco para Sócrates, podríamos decir así, la idea es que la episteme puede dar cuenta de todo, ¿no? Que es lo que se está destacando acá cuando se hace lugar a este concepto entre saber y verdad, podríamos decir así, que llamamos opinión verdadera, ¿no? Por supuesto más del lado de la verdad que del saber. Para hacerles un repaso rápido sobre cómo viene la cuestión por el lado de lo que trata de demostrar Sócrates, ¿no es cierto?, en el diálogo. Lo que trata de demostrarle a Menón, ¿no es cierto?, utilizando, ¿no?, utilizando al esclavo, ¿no?, el esclavo que no había aprendido nada excepto, digamos, lo básico. Entonces, para demostrarle a Menón que el esclavo cuando aprende recuerda, y que
él va a demostrar que el esclavo sabe algo que efectivamente nunca le enseñaron, es decir, va a poner en práctica allí la teoría de la reminiscencia, ¿no? Simplificándolo un poco, voy a ir rápido, ¿no? Sócrates le muestra a... Vamos a hacerlo un poco más chico para que funcione mejor. Sócrates le muestra al esclavo, ¿no es cierto?, un cuadrado, ¿no? Acuerdan exactamente, ¿no?, en qué consiste un cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ¿no?, podemos decir un cuadrado de lados iguales, ¿no? Bueno, todas las características que conocemos que tiene el cuadrado, y le propone, ¿cierto?, cómo partiendo de este cuadrado se puede construir un cuadrado que tenga el doble de la superficie. Entonces, el esclavo, ¿no es cierto?, Sócrates hace preguntas, el esclavo las contesta, evidentemente que eso es muy importante, si no estuvieran las preguntas de Sócrates, el esclavo no hubiera llegado nunca a la conclusión a la que llega, así que Lacan dice, bueno, ahí Sócrates ¿no?, hace un poco de trampa, porque ¿no?, va a demostrar esta teoría de la reminiscencia basándose en que él sí sabe, ¿no?, cuál es la cuestión, y el esclavo lo va descubriendo porque él hace las preguntas que lo llevan a eso, ¿no? Evidentemente, el que responde es el esclavo, pero no queda claro bien ahí que sea efectivamente que él lo supiera de antes, ¿no? Bueno, pero les explico en qué consiste el ejemplo, porque acá lo menciona en la clase. Entonces el esclavo dice, bueno, ¿no?, supongamos que esto es lado 1, que esto es ¿no?, ese lado es la unidad. Entonces el esclavo, lógica e intuitivamente, podríamos decir así, razoneando en función más de lo imaginario que de lo simbólico, ¿no? Ustedes vieron que todos los temas que estamos de alguna manera introduciendo tienen que ver con lo que dijimos de la materia. La materia tiene que ver con la ciencia, el psicoanálisis, hay acá elementos que tienen que ver con la ciencia, la episteme, el saber legado por una conciencia formal, etc., por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, acá ya estamos hablando de imaginario y simbólico, ¿no?, si se quiere, ¿no? El esclavo entonces, imaginar, ¿no?, intuitivamente sería, ¿no?, en algo que sigue lo imaginario, ¿no es cierto? Estamos trabajando también con una imagen, si se quiere, así trabaja Sócrates, ¿no es cierto? Le dice, cuando Sócrates le propone duplicar la superficie del cuadrado, ¿no?, entonces el esclavo dice, bueno, dupliquemos el lado, ¿no?, para tener el doble de superficie. Entonces, ¿no es cierto?, Sócrates le demuestra que si duplica el lado, ¿no es cierto?, en vez de tener, ¿no?, si el cuadrado va a tener lado 2 en vez de lado 1, ¿no?, en vez de tener el doble, se va a tener el cuádruple. La superficie va a ser del cuádruple, ¿no? Con lo cual, demostrado esto, el esclavo dice, no, está mal. Primero dice que hay que duplicar el lado, después, cuando Sócrates le demuestra que va a tener el cuádruple, dice, no, entonces no es el doble. Y ahí siguen en algunas alternativas buscando la medida justa de cuál sería el lado de un cuadrado que sea el doble del inicial. Recuerden que el inicial es este, ¿no? Entonces, ¿no?, por deducción y por las preguntas que le hace Sócrates y porque, ¿no?, está la imagen ahí presente y el esclavo reflexiona de esa manera intuitiva, entonces llega a la conclusión de que tiene que ser entonces la mitad, ¿no?, de si este es 4 veces más grande, si buscaba el doble, entonces, ¿no es cierto?, digamos, tiene que ser la mitad de esta superficie, ¿no? O sea, que duplicar la superficie inicial sería la mitad de esta superficie a la que llega el esclavo reflexionando erróneamente. Y la mitad de esta superficie va a salir de dividir en dos, ¿no?, dividir por la mitad cada una de los cuadrados después de lo que se lo cuatriplicó al cuadrado inicial, ¿no? En ese caso surge, ¿no es cierto?, del cuadrado que está hecho con la diagonal del cuadrado inicial, ¿no? Es decir, el cuadrado inicial, que era este que teníamos ahí, ¿no es cierto?, del lado 1, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer un cuadrado con la diagonal, con el lado vale la diagonal. Todo esto es a lo que llega,
¿no? A lo que llega el esclavo con las preguntas de Sócrates. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, y vamos a hacer un poquito de memoria de matemática bastante básica, van a ver, ¿no? Casi escuela primaria, casi primaria, ¿no? Que es lo que surge del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice, ¿no es cierto?, que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa, o sea, la diagonal del cuadrado, ¿no? Este sería el triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa, ¿por qué digo el cuadrado de la hipotenusa? Porque, ¿no?, la idea es que esta superficie, suponiendo que yo pudiera seguir allá, ¿no?, este es el cuadrado de la hipotenusa. Bueno, vamos a hacer. Este video va a ser un poco más largo que el otro. Llegamos ¿no?, a Pitágoras, entonces. Estos son los catetos, ¿no? Y esta es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Es que el cuadrado, ¿no?, de la hipotenusa, ¿no?, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, ¿no? Es igual a, vamos a decir que vale 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Seguramente que si ustedes eligieron estudiar psicología es porque no les gusta esto, pero es básico y nos sirve porque no estamos haciendo necesariamente matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué se deduce de esta fórmula? ¿Cierto? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual ¿a qué? ¿No es cierto? A 2. Porque si yo hago 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces el cuadrado de la hipotenusa es 2, ¿no? Y por regla de transposición, del signo igual, ¿no es cierto? Si yo paso algo que está potenciado del otro lado del signo igual, eso pasa como raíz cuadrada, ¿no? Entonces, la hipotenusa, que es, ¿no es cierto?, el valor que se está buscando, que es el valor que Sócrates busca en el diálogo con el esclavo, ¿no? ¿Qué busca? El valor de la hipotenusa, ¿no? Porque está buscando cuál es la medida del lado de un cuadrado que duplique el primero que le presenta Sócrates. El primero, supongamos que tiene el lado 1, entonces está buscando el valor de la hipotenusa. Pero el valor de la hipotenusa es un valor un poco tramposo, porque no es 2, no es 3, ¿no? No es 4, obviamente. Bueno, no es 2, ¿no? Ante todo, porque eso cuatriplica la superficie. Entonces, se llega a esto. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Un número que difícilmente se puede pensar que se puede producir por una reflexión intuitiva, ¿no? Es un número que requirió una elaboración simbólica importante de parte ¿no?, de pensadores, de matemáticos, ¿no? Es un número que ya conocían los griegos, seguramente, pero se dan cuenta que difícilmente se puede decir que el esclavo, ¿no?, pueda llegar a esto reflexionando como reflexiona, ¿no? Bueno, de todas maneras, Sócrates sale airoso de la prueba de demostrar que el esclavo ¿no?, sabe algo de raíz cuadrada de 2 cuando nunca tuvo ningún tipo de formación, nunca se le enseñó eso, pero la habilidad del método mayéutico, ¿no?, como Sócrates le pregunta, basado en la teoría de la reminiscencia, hace parecer de que efectivamente el esclavo más que aprendiendo está recordando. Bueno, Lacan dice que ahí hay una trampita de Sócrates, ¿no?, y le sirve a Lacan para mostrar de que hay una brecha entre lo imaginario y lo simbólico, es decir, que hay un abismo, una brecha, es decir, que si el esclavo reflexiona intuitivamente, ¿no es cierto?, nunca se puede llegar por ese camino a una elaboración simbólica de la magnitud que tuvo el descubrimiento de este racional, que es raíz cuadrada de 2. Todo esto tiene alguna relación también con la idea de que nosotros cuando logramos una conquista, como ya se dijo en la clase anterior, se logra una conquista simbólica, ¿cierto? En ese momento se hablaba del yo más que nada, ¿no?
nos parece que esto fue así desde siempre, ¿no? Nos parece que eso existió desde siempre de esa manera. Sin embargo, ¿no? Quiere decir, ahí hay una operación donde algo se desconoce, algo queda velado para quien vive en determinada época y es decir, hubo un trabajo, un esfuerzo, ocurrió algo para que se llegara a esa raíz cuadrada de 2, después de que se llega a eso parece que estuvo desde siempre, ¿no? Y eso es algo bastante engañoso en ese sentido, ¿no? Entonces, Lacan habla de un error en un diálogo con Hippolyte, ¿no es cierto? dice lo siguiente, dice, hay un error que es creer que lo que la ciencia constituye mediante una intervención de la función simbólica estaba allí desde siempre, que eso ya está dado, ¿no? Ese sería el error. Y dice que este error, ¿no? Que eso estuvo allí desde siempre, este error existe en todo saber, en la medida en que es tan solo una cristalización de la actividad simbólica, ya que una vez constituido se lo olvida, ¿no? Es decir, que hay algo, hay una operación, ¿no es cierto? Que después de que el saber se constituye como un cuerpo de saber, episteme, transmisible, enseñable, se olvida ese momento, llamémosle inaugural, ¿no? Ese es un error, dice Lacan, que existe en todo saber. Dice, en todo saber hay una vez constituido el error, dice, la de olvidar la función creadora de la verdad en estado naciente. Lacan habla en la clase anterior de la función creadora de la verdad en estado naciente. Entonces lo repito, en todo saber hay una vez constituido el error, que es el de olvidar la función creadora de la verdad en estado naciente. Y aclaran, ¿cierto?, que se olvide esto en el dominio experimental, operacional, que es el de la ciencia, ¿no es cierto?, vaya y pase, ¿no es cierto? Dice, pero no podemos olvidarla nosotros, analistas, que trabajamos en la dimensión de esa verdad en el estado naciente. Repito, en la ciencia vaya y pase, en la física, ¿no?, en las ciencias exactas, en las ciencias duras. Pero, dice, no podemos olvidar nosotros, analistas, que trabajamos en la dimensión de la verdad en estado naciente. Por eso es que Lacan sitúa el análisis, el psicoanálisis, a nivel de la ortodoxa, es decir, de la opinión verdadera. Dice, todo lo que se opera en el campo de la acción analítica es anterior a la constitución del saber. Operando en este campo, constituimos un saber que se mostró eficaz, ya que toda ciencia surge de utilizar del lenguaje que es anterior a su constitución, ¿no? Toda ciencia surge de la utilización del lenguaje que es anterior a su constitución. Es decir, hay un saber analítico, ese saber analítico consiste en los textos de Freud, lo que enseñamos nosotros ahora, en este caso también agregamos los textos de Lacan. Hay un saber constituido, un cuerpo de saber que se puede enseñar, que se puede transmitir, que ustedes pueden aprender, ¿no? Que se puede aprender. Pero en verdad, lo que es de análisis propiamente dicho, no pasa por ese saber, ¿no? Pasa por la ortodoxa, pasa por la práctica de esa opinión verdadera. Les voy a leer, no sé si lo voy a encontrar. Sí. Las palabras fundadoras, dice Lacan, ¿no? Las palabras fundadoras que envuelven al sujeto en todo aquello que lo ha constituido, sus padres, sus vecinos, toda la estructura de la comunidad, que lo han constituido no solo como símbolo, sino en su ser. Son leyes de nomenclatura las que determinan, al menos hasta cierto punto, y canalizan las alianzas a partir de las cuales los seres humanos copulan entre sí y acaban por procrear. Por crear. ¿No? Seguramente si copulan, procrean, pero copulan entre sí y acaban por crear, no solo otros símbolos, sino también seres reales, que al llegar al mundo
de inmediato poseen esa pequeña etiqueta que es su nombre, símbolo esencial en cuanto a lo que les está reservado. Está hablando de todo lo que antecede simbólicamente, ¿no es cierto?, a alguien que nace y viene al mundo y el mundo lo humaniza, ¿no? En el mundo se humaniza. De este modo, sigue Lacan, a la ortodoxa que Sócrates deja a sus espaldas, pero por la que se siente enteramente envuelto, porque a fin de cuentas él también parte de ahí, puesto que está constituyendo esa ortodoxa que deja atrás de sí, la ponemos nosotros otra vez en el centro. El análisis es eso. A fin de cuentas, para Sócrates, y no forzosamente para Platón, si Temístocles y Pericles fueron grandes hombres, es porque eran buenos psicoanalistas. Es una metáfora, ¿no? Es decir, no puede haber psicoanálisis en la antigüedad, ¿no? Lacan está comparando el buen político, el político que es capaz de ejercitarse y hacer funcionar la opinión verdadera, ¿no? Metafóricamente en un buen psicoanalista. Si un psicoanalista debería tener en cuenta todo esto y poder practicar la opinión verdadera, ¿no? Que tiene la complicación, ¿no?, de que no es enseñable, ¿no? Es enseñable el saber, pero no la opinión verdadera. Sigue hablando de Temístocles y Pericles. Ellos encontraron en su registro lo que la opinión verdadera quiere decir. Están en el corazón de ese concreto de la historia donde se entabla un diálogo, mientras que ninguna especie de verdad es allí observable bajo la forma de un saber generalizable y siempre verdadero. Es decir, ¿no?, el saber no va a captar esa verdad, ¿no es cierto? ¿No? Esta relación entre saber y verdad es disjunta, ¿no? Saber y verdad no van a coincidir, ¿no es cierto? Desde este punto de vista no van a coincidir. El saber va para un lado, originado en esa verdad en estado naciente, pero va a quedar excluido la posibilidad de que capte esa verdad. Responder lo debido a un acontecimiento en tanto significativo, en tanto que es función de un intercambio simbólico entre los seres humanos, puede ser la orden de salir del Pireo, impartida a la flota, es hacer la buena interpretación. Y hacer la buena interpretación en el momento debido es ser buen psicoanalista. Bueno, ustedes leerán el texto, verán dentro de los argumentos, ¿no es cierto?, que Lacan lleva adelante, apoyándose en Coiré, evidentemente, apoyándose en Platón, en este diálogo socrático, para esto, ¿no? Para discernir verdad y saber, son disjuntos en el psicoanálisis, ¿no? No es que si yo agrego saber, alcanzo una verdad, la verdad queda más bien no en el futuro o delante del saber, sino detrás, ¿no?, habiendo sido la ocasión de generar ese saber que se constituye, se produce ese lazo formal, y después el saber sigue su curso, pero siempre careciendo de esa verdad que le dio origen, ¿no? Es decir, entonces, como dice Lacan, ¿cierto?, nosotros no podemos olvidar esa dimensión de la verdad en estado naciente, ¿no? Aunque trabajamos con un saber, aunque el psicoanálisis y el saber, el inconsciente es un saber inconsciente, nosotros no podemos olvidar, ¿no es cierto?, esta dimensión de la verdad en estado naciente, que la ciencia puede, evidentemente, de la que la ciencia puede prescindir, la ciencia moderna, la física como modelo, las ciencias duras, pero no puede prescindir de esta dimensión el psicoanálisis. Y ahora les leo lo que había dicho, que había quedado, ¿no es cierto?, sin explicar de la clase anterior, pero que creo que se va a entender bastante bien con esto que hemos desarrollado hoy, y ahí si es una clase un poco más larga, ahí vamos a concluir la clase. Dice Lacan, en la primera clase, ¿no?, cuando empieza, aparece la cuestión de la conferencia de Coiré. Dice: en mi opinión, no es conveniente dividir nuestros comentarios en las diferentes series en que se despliegan. Por ejemplo, lo que introdujo Alexandre Coiré en su conferencia de anoche acerca de la función del diálogo platónico, precisamente a partir del Menón, puede insertarse sin artificio en la cadena de la enseñanza que aquí se va desarrollando, la de su seminario, ¿no? Las conferencias de los martes, llamadas con justicia extraordinarias,
tiene la función de permitir que cada uno de ustedes cristalice las interrogaciones suspendidas en las fronteras de lo que desarrollamos en este seminario. Anoche, en las pocas palabras que pronuncié, destaqué transformando, ¿no?, las que pronunció a propósito de la conferencia de Coiré, que pronunció Lacan, ¿no? Destaqué transformando las ecuaciones menonianas de Menón, lo que podemos llamar la función de la verdad en estado naciente. En efecto, el saber al cual se anuda la verdad debe estar dotado, sin duda, de una inercia propia que le hace perder algo de la virtud a partir de la cual comenzó a depositarse como tal, como saber, ya que muestra una evidente propensión a desconocer su propio sentido, ¿no? Es una fórmula bastante condensada que condensa lo que hemos desarrollado hoy, ¿no? Cómo saber y verdad tienen funciones diferentes, ¿no? Y están articulados. No hay sitio donde esta degradación sea más evidente que en el psicoanálisis, y por sí solo este hecho revela la posición de encrucijada que el psicoanálisis ocupa realmente en un cierto progreso de la subjetividad humana. Esta singular ambigüedad del saber y la verdad se ve desde el origen, aunque nunca se esté por completo en el origen, pero tomemos a Platón por origen, en el sentido de que se habla de origen de las coordenadas. Lo vimos revelarse ayer en el Menón, pero igualmente podríamos haber tomado el Protágoras, del que no se habló. Bueno, esta es la cita que quería recordarles de la primera clase, Psicología y Metapsicología, que hoy con la segunda clase y con esta explicación de la segunda clase creo que hemos podido aclarar un poco. Bueno, nos veremos en las próximas y bueno, va a haber clases de consulta virtuales la semana que viene. Así que bueno, nos encontraremos allí todos los que puedan y quieran.